Y ahora, otro nivel. Nuestro ilustre gran amigo Eric del Búfalo, profe. ¡Qué bueno! Gran abrazo. Muchísimo tiempo sin hablar contigo. Sí, ya me habían olvidado completamente, ya me Eso sentía es abandonado. falso de toda falsedad. Qué bueno que has podido hacer un huequito en la Amigo, agenda para un placer. acompañarnos, vale. Sí. Mira, y a sugerencia tuya hemos llamado el programa El impasse político de lo que estamos viviendo. Esa palabra es bueno desmenuzarla porque fíjate que ayer te mandó saludos. Tuvimos un gran amigo como tú, Miguel Fontán. Miguel Fontán, con él hablamos de transición o estabilización y Miguel decía cosas tan importantes como, bueno, tenemos que crear una república para hacer elecciones. Y hablábamos de la actualidad política, Erika y yo, tratando de poner a nuestros amigos con relación a lo que está pasando con estas conversaciones que se están teniendo de estas dos asambleas, y decíamos que nada bueno puede salir de allí. Y allí, precisamente, está el impasse político de lo que estamos viviendo. Es un gran ejemplo, pues, ¿no? Bueno, sí, pero yo difiero en una cosa con Miguel. Sí, esta es la primera vez en todas estas negociaciones que ha habido durante cuarto de siglo, porque no es la primera vez que ocurren estas negociaciones o estas conversaciones, en las que uno de los actores no se puede parar de la mesa porque tiene la bota encima de Estados Unidos. Porque antes, ¿qué ocurría? Antes el chavismo usaba las negociaciones simplemente para dilatar los tiempos, para manipular la situación, pasaba la crisis y después mandaba a la gente a su casa y no pasaba nada, ¿verdad? Pero esta vez el chavismo no se puede levantar de la mesa. Está igual que con los factores de la oposición, lo cual no quiero decir que los factores de la oposición sean salvadores o nada. Simplemente estoy tratando de mostrar la diferencia de este diálogo con respecto a diálogos pasados. En los diálogos pasados el chavismo tenía la ventaja, tenía la fuerza, si le daba la gana se paraba de la mesa y por lo tanto ganaba la negociación. Porque quien gana una negociación siempre es quien se puede levantar de la mesa. Por ejemplo, si yo te voy a vender algo, ¿verdad? El que está interesado en que tú me lo compres soy yo. Tú te puedes parar y decir, para mí es una opción. Para mí que lo estoy vendiendo es mi necesidad porque con eso me gano la vida. En este caso, o sea, siempre el chavismo ha tenido la ventaja, siempre se puede parar de la mesa, en este caso ya no. Entonces eso cambia completamente la situación. Es una negociación muy distinta. ¿Ok? Eso es decir, para bien o para mal. Lo que quiero decir es que estamos en otra situación. No podemos equiparar, y en esto yo difiero un poco con Miguel, esta negociación con las anteriores, por la misma dinámica de la negociación. Ahora, ¿qué implica eso? Bueno, eso implica que como nadie se puede parar de la mesa, un acuerdo es necesario. Por la primera vez en la historia del ciclo político que hemos llamado chavismo, ¿verdad? Es la primera vez que hay un diálogo donde el acuerdo es lo único que puede solucionar el impasse. Muy bien, lo que tenemos que preguntarnos los venezolanos, sinceramente, es qué tipo de acuerdo se va a llegar. Y ahí sí podemos entonces entrar en matices y ahí sí comparto muchas de las cosas que dice Miguel, ¿no? ¿Es un acuerdo para restituir la república o es un acuerdo para dejar más o menos el status quo como está? Esa es la gran pregunta. Es cuya respuesta no tengo aún la solución, sino sé aún exactamente hacia dónde va a apuntar, pero lo que sí es seguro es que todas las fuerzas que están activas en Venezuela y sobre todo las que están sobre Venezuela, particularmente Estados Unidos, necesitan algún tipo de reacomodo institucional. Y eso va a pasar. Es decir, ¿qué significa esto? Que el TCJ ya no va a ser un TCJ 100% chavista, que el CNE ya no va a ser un CNE 100% chavista o pro-chavista, que un futuro Congreso será más equilibrado, etcétera, a juro. Eso es bueno en sí mismo, por supuesto, porque eso restitucionaliza el país.
Ahora, yo tampoco soy ingenuo y yo sé que los actores que están ahí tampoco es que sean ovejas, son lobos vestidos de ovejas. Claro, incluso mucha gente, disculpa que te interrumpa, Eric, ha mencionado que quién fue la persona que les autorizó y los seleccionó, que si tienen la legitimidad para representar, por ejemplo, el sector opositor. No tiene ninguna legitimidad, pero eso la gente se va a molestar con lo que voy a decir, pero eso no tiene ninguna importancia en estos momentos. O sea, porque el curso histórico no pasa por la legitimidad. Más bien, se está buscando una especie la legitimidad siempre es posterior a un acuerdo previo entre élites. Había una persona que decía que esto no puede ser un acuerdo entre élites, pero lamentablemente en toda sociedad, cuando hay una crisis profunda, si las élites no se acomodan primero, el resto de la sociedad tampoco lo va a hacer. O sea, en ese sentido es piramidal. Entonces, o sea, es basura hablar de soberanía y hablar de representatividad y hablar de legitimidad en estos momentos. No es basura, pero digamos, no es basura porque sí es un problema real. Ojo. O sea, no estoy diciendo que no existe el problema de la legitimidad, que no existe el problema de la soberanía. El problema es que, digamos, la soberanía y la legitimidad van de la mano. Y en este momento Venezuela no tiene ninguna soberanía. Entonces, ¿cómo tú haces un ejercicio de legitimidad cuando tú no eres soberano? Es decir, por ejemplo, bueno, ya no es así, pero cuando uno era niño, ¿se acuerdan que uno quería opinar con una mesa donde había adultos? Le decían, bueno, sí, que muy interesante, se reían y tal, pero tú no tienes ninguna legitimidad para opinar porque eres un muchacho, ¿verdad? Sí. Bueno, estamos así. Entonces, si yo no soy dueño de mí mismo, ¿verdad? Si yo no soy mayor de edad, yo no tengo ninguna legitimidad para opinar. Yo puedo tener mi opinión, pero eso no es una opinión legítima. Y lamentablemente caímos en una situación histórica, muy lamentable, donde Venezuela perdió su soberanía. Y Venezuela perdió su soberanía en gran parte por el chavismo, pero también por el mal manejo de la crisis chavista que efectuó la oposición. Entonces, las personas que nos hicieron perder la soberanía están ahí reunidas para tratar de reconstituir algún tipo de legitimidad. Eso es lo que se trata en estos momentos. Pero la pregunta, ¿qué legitimidad hay sin soberanía? ¿No? Entonces, estamos en un impasse por eso, porque es un acuerdo que no es un acuerdo de la sociedad venezolana. Es un acuerdo de los factores de poder. Pero no hay otra manera. No, es que no la veo. O sea, es imposible. Tendría que pasar un momento subversivo muy grande, una revuelta del país, un malestar del país que yo tampoco veo que ocurra. Yo creo que la gente está absolutamente obstinada del momento de turbulencia y la gente lo que quiere es llegar a fin de mes, que cada vez es más difícil, porque la situación económica después del 3 de enero no mejoró para nada. Yo incluso diría que está igual o incluso más, en algunos ámbitos más difícil, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque no somos soberanos y porque nuestro petróleo no es nuestro ya tampoco. O sea, no somos soberanos ni políticamente ni económicamente. Y no puede ser soberano. Igual, vuelvo con... Imagínense un muchacho que acaba de cumplir 18 años y vive en la casa y dice, bueno, yo tengo 18 años, tengo mi legitimidad de ser mayor de edad, ¿verdad? Pero si ese muchacho no gana ni una puya, ¿verdad? Y todo se lo pide la mamá y la papá, o sea, no tiene ninguna soberanía para ejercer su legitimidad y sigue siendo como si tuviera 17 años, ¿cierto? Mientras viva y coma y dependa del papá y la mamá, no tiene ninguna soberanía. Bueno, así estamos nosotros. Sí, Miguel no nos tenemos sugería soberanía ayer, política porque no tenemos soberanía económica. claro. No, Miguel nos sugería ayer que hiciéramos una serie de programas, unas tertulias contigo y con otras personalidades. Sobre eso lo vamos a preparar. Pero además Miguel ayer insistía que es importante que esta gente que se está reuniendo logre instituciones, logre garantías, Claro, logre espacios políticos plurales para ir a unas elecciones. Esto es un paso previo. profe, porque hay gente que quiere elecciones ya. No, pero además ¿para hay qué? muchas personas que piensan que esta mesa va a ser más de lo mismo y voy a incorporar la pregunta que hace Mario Mustiola. No va a ser más de lo mismo porque le acabo de explicar por qué. Porque Sí. es la primera vez que el chavismo no se puede parar de la mesa. Está obligado a sentarse ahí, pero bota encima. Pregunta Mario Mustiola, ¿esta mesa de diálogo es otra trampa pensada para estabilizar el régimen o tiene viabilidad real para una transición definitiva? Ok, ahora, ¿qué entendemos por el régimen?
en este momento. O sea, ya después del 3 de enero el régimen ya no es el régimen. O sea, tenemos que saber bien dónde estamos parados, ¿no? O sea, no estamos en el 2008, no estamos en el 2014, no estamos en el 2017, no estamos en el 2019, estamos en el 2026 después del 3 de enero. Entonces, sí queda algo de régimen, queda como, digamos, yo lo llamaba el zombie, ¿no? O sea, lo que ya el chavismo murió, sigue moviéndose porque es como un muerto viviente, ¿no? Es un muerto viviente instrumentalizado por Estados Unidos, pero no es el régimen como tal, es como el cadáver del régimen. Eso es lo que está negociándose ahí. Entonces, ¿cómo influir, digamos, cómo ese cadáver del régimen puede tener la sangre fresca, nueva del otro sector político en las instituciones del país? Eso es lo que se está negociando y eso es lo que va a pasar. De algún modo va a haber un CNE que representa más las fuerzas políticas, va a haber un TCJ que más equilibrado, etcétera, etcétera, ¿no? La gente que está negociando, ahora, el problema es que lo que están del lado de la oposición es la antigua MUD también. O sea, tampoco es que... yo siempre dije, el régimen es, no solamente, lo digo hace muchos años, el régimen no solamente es el chavismo, es el chavismo con su oposición, o con la oposición que se generó a partir de que Chávez entra al poder, ¿no? Entonces, todo ese sistema se mantiene, porque no hay otro sistema. Las voces de que sugieren que pueda haber otro sistema son voces que están en el exilio, que tuvieron un momento, digamos, de legitimación a partir de un sufragio, más o menos, que además fue violentado, fue robado, y que se reclama de la soberanía popular, pero es una soberanía popular que no tiene soberanía real, no tiene poder real, y está en el exilio, digamos, un poco con razones o no, ¿verdad? Quejándose y llorando por ese hecho, que está excluida de esa situación, pero eso no tiene ningún poder real, ningún poder fáctico para incidir en esta negociación que está completamente orquestada y dominada por Estados Unidos. ¿Por qué, por ejemplo, Marco Rubio agarra un teléfono y le dice a Delcy, agilízame todo lo que tiene que ver con la parte energética, las leyes que tengan que ver con hidrocarburos, etcétera, etcétera, y no logra agarrar ese teléfono y decirle, suéltame a todos los presos políticos ya? Bueno, porque yo no sé si a Marco Rubio le interesa que se suelten todos los presos políticos. O sea, se soltaron a muchos presos políticos, pero hay presos políticos que a lo mejor son inconvenientes o que pueden ser disruptivos en esta situación. Y Estados Unidos consiguió algo importantísimo, consiguió tener el chavismo completamente sometido a su voluntad. O sea, desde el punto de vista de Estados Unidos consiguió sus objetivos ya. No tiene ninguna motivación real, ningún incentivo para cambiar la situación. O sea, todo lo que le podría haber ofrecido otro sector, y se me va a salir un nombre, no quiero que se me salgan nombres particulares, todo lo que le podría haber ofrecido un sector liberal, digamos, proamericano, el más proamericano de la oposición, fíjense qué paradoja, ¿no? El sector más proamericano clásicamente es el que está excluido de ahora. Sí. ¿Por qué? Porque consiguió en el chavismo todo lo que ese sector le ofrecía mejor, porque como además tiene rabo de paja, está completamente, depende absolutamente de Estados Unidos, entonces es casi como un autómata para él, es un instrumento perfecto para Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos no quiere que nada sea disruptivo con la situación actual en la que tiene. Tiene completamente el control de Venezuela a través, no de la oposición, sino del chavismo. Y porque si yo tengo el control de la situación, ¿por qué yo voy a arriesgar poder perderlo? Y además, porque yo voy a poner a alguien que tiene legitimidad de origen, que en última instancia se podría voltear y yo podría decir, bueno, digamos, hoy yo tengo una persona que no tiene ninguna legitimidad y por lo tanto depende del poder que yo le transmito, que yo le doy. Es completamente mi vasallo, mi súbdito. Entonces, si yo tengo esa situación casi paradisíaca para una potencia extranjera, porque yo voy a cambiar la situación. A Trump no le interesa la democracia en Venezuela. Pero a Trump no le interesa la democracia en ninguna parte, ni siquiera en Estados Unidos. Creo yo. O sea, pero no solamente es Trump. Es que, digamos, vamos a quitarnos un poco esta visión de la vida de que hay unos personajes que tienen unos valores, que luchan contra el bien y el mal, ¿no? Estados Unidos no es, digamos, uno habla de Estados Unidos por comodidad,
pero Estados Unidos es un país muy grande, con muchos factores, con muchas agencias, con muchos agentes, con muchos intereses particulares. Los intereses que ahorita están en Estados Unidos en relación a lo que le podría interesar de Venezuela, que es el petróleo y los minerales, están conformes con lo que está pasando aquí. Le interesa más bien que se abra más a sus intereses, no al mercado en general. No le interesa que vengan chinos y otras partes. A ellos se les abran más oportunidades de negocio, y por eso lo que están trabajando es que se cambien las leyes de hidrocarburos, las leyes de explotación, etc. Hacia ahí vamos. Pero, digamos, el problema de la democracia o no es completamente secundario. Ahora, si ese un gobierno democráticamente electo que mantenga esta situación, sería perfecto, porque más tendría la legitimidad de origen y podrías tener mayores contactos, etcétera, y eso es lo que va a pasar. Pero va a ser un gobierno democrático ya prefabricado. Es decir, vamos a elegir, pero no vamos a decidir. Es decir, va a haber elecciones eventualmente, y los candidatos que van a estar ahí van a estar todos aprobados por Estados Unidos, y cuando él sepa que todo digamos, ambos candidatos van a cumplir la agenda que ya se está negociando ahorita en este momento. En el caso de los Estados Unidos nos interesa mucho tu análisis, porque ayer circuló un trabajo que decía que es que Estados Unidos está reivindicando la doctrina Monroe y el dominio estadounidense en el hemisferio. El mensaje sostiene que el continente americano, bueno, constituye una zona de interés prioritario para Estados Unidos y rechaza la intervención o influencia de potencias extracontinentales, pues, ¿no? Correcto. Sí, o sea, correcto. que el problema no es la democracia, el problema es la soberanía de Estados Unidos en relación a su influencia. Okay. Pero eso está clarísimo, o sea, Okay. siempre ha estado clarísimo. Yo no sé por qué la gente se piensa, o sea, ¿de dónde puedes pensar otra cosa? O sea, ¿de dónde puedes tú pensar que hay un Capitán América que quiere que tú vivas en democracia y tal? ¿De dónde sacaste ese cuento tan extraño? Claro. De un cómic, de Netflix, pero eso jamás, sí, Estados Unidos ha sido clarísimo. Lo que importa es que estés alineado con sus intereses, ¿no? Mira, y cuando tú dices que esta gente que no se puede levantar de la mesa, también no será un juego de tiempo, Eso profe. iba a preguntar. Porque, No, es que voy. porque Jorge, que es perverso, y ellos no estarán dando chance para que las cosas cambien en cuanto a Trump. Y los hemos subestimado en algunas otras oportunidades, Eric, y de pronto no, pero es que no es un problema, el tiempo a su favor. Es un problema objetivo, no es un problema subjetivo. O sea, no es un problema de que yo estoy subestimándolos o hemos estado... Sí, el problema es que no se pueden, no tienen cómo, porque ellos no tienen poder. Tienen un poder, el poder que tienen los Rodríguez es el poder que le da Estados Unidos. Simplemente. Claro, por eso están ahí. Y entonces, no es que ellos están haciendo una jugada. Claro, ellos van a tratar de mantenerse no van a demorar la toma de decisiones, sino que van a cumplir con los cronogramas, con todo lo que se establezca, van a cumplir con los acuerdos. Pero ya va, Erika, el que va a demorar más la situación como está es Estados Unidos, porque esta es una situación perfecta para Estados Unidos. Tienes un país que está absolutamente entregado. O sea, nosotros no manejamos lo que ganamos. O sea, ¿dónde está cuántos buques petroleros exportó Venezuela? ¿Cuánto cobró y dónde está esa plata? Sí. ¿Dónde está? Bueno, se supondría que deberíamos verlo en Transparencia Venezuela, en la página esta que habían habilitado el y gobierno. no es periodista. ¿Tú la viste? Aquí la estoy abriendo justo en este momento, precisamente para ver cuándo fue la última actualización. Fue el 13 de marzo de 2026 y sigue apareciendo el mismo monto con la que aparecía cuando la abrieron. Entonces, ¿dónde está la plata nuestra? ¿Dónde está la plata de Venezuela? No se sabe, entró y salió. La maneja alguien en Qatar, que no somos nosotros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, digamos, no podemos disociar las dos dimensiones, la dimensión económica de la dimensión política. Y esta es una situación, Estados Unidos controla el petróleo venezolano. Aun cuando se ha mencionado, recientemente veía en algunos portales que siguen apareciendo buques fantasmas trasladando, pareciera que la misma técnica que utilizaba antes el oficialismo para poder burlar las sanciones, parece que todavía no la han desmantelado del todo. Bueno, puede haber dos cosas. Puede haber que todavía haya marginalmente buques fantasma, puede ser que Estados Unidos permita que eso pase. O sea, pero eso es marginal con respecto a la producción mayor. ¿Ok? Sí.
Profe, Sí, ¿y qué ¿Qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha pasado a partir del 3 de enero? ¿Qué ha ocurrido? O sea, no veamos todo en términos de secuencias. El del sismo, llamémoslo así, para poner un nombre, ha desmantelado el madurismo. sí, Todas las fichas de poder del Maduro, que fue las que gobernaron 14 años en Venezuela después de Chávez, el madurismo también desmontó fuerzas chavistas. ¿Se recuerdan los chavistas originarios? sí, Sí, claro, Recuerdan los la gente que el desmontó. madurismo puso a un lado, ¿verdad? Ujú. Bueno, el madurismo, digamos, que es una consecuencia del chavismo. Estoy haciendo siempre para ser analítico, podemos englobar Sí, todo sí, en el sí. chavismo. oh, excelente. Pero es bueno ver los momentos. Maduro sacó las fichas más fieles de Chávez del gobierno, ¿verdad? Delcy sacó todo lo que representaba madurismo de las fuerzas del control del Estado. Lo que ha hecho del sismo es desmontar el madurismo completamente. De una manera más rápida de la cual la pudo haber hecho cualquier agente opositor. ¿Lo desmonta por petición de Estados Unidos? ¿O Lo, porque ya de demo- repente existía lo la desmonta fractura? porque hay una simbiosis entre ese sector de poder y los intereses de Estados Unidos. Coinciden. Coinciden en este Yo no momento. estoy diciendo que Delcy Rodríguez sea una ficha de Estados Unidos, yo no creo que sea así. Yo creo que hay una alianza y que esa alianza es previa al 3 de enero. O sea, es porque hubo ya un contacto, una estructuración, una visión antes del 3 de enero que a Maduro se lo empaqueta y se le da el regalo a Estados Unidos en 1 hora y media de intervención donde no hubo fuego antiaéreo. Entonces, pensemos bien las cosas como ocurrieron, no seamos tan fantasiosos ni querer ver las cosas en términos épicos y neflescos, ¿no? De Netflix. O sea, veamos las cosas con un poco más de realismo. O sea, evidentemente, las fuerzas que están ahorita en el poder fueron las fuerzas que negociaron con Estados Unidos antes de que Maduro fuera al poder y que entregaron hacia Maduro. Pues, ¿no? Y estos chavistas originarios no pudieran buscar echarle un vainón a esto y buscar una revuelta social o enrarecer el ambiente o que las cosas no Sí, sean sí. tan Bueno, calmadas. hemos visto fenómenos, ¿no? O sea, hemos visto cosas. Pasa que el chavismo originario tiene o sea, hay 3 partes en tus preguntas. Echar un vainón, como dices tú, imposible porque no tiene ninguna fuerza política. Recuerda que lo que hizo Maduro, sobre todo, fue destruir el chavismo, o sea, desde el punto de vista del apoyo popular. O sea, cuando Chávez muere, todavía hay un chavismo orgánico fuerte en la población. ¿Okay? Chávez todavía es amado, es querido. Estoy diciendo que tenga razón o no, pero es lo que era. Pues. Así, la población ahí tiene presencia. ¿Okay? Es una fuerza política importante cuando muere Chávez el chavismo. A lo mejor era minoritaria, a lo mejor tenía uno menos, tenía 2 o 3% menos que Capriles en el momento, ¿se acuerdan? Sí, Pero claro. era igual, era más o menos ahí, por eso fue que Capriles perdió la elección o se la robaron. ¿Ok? Porque todavía era una fuerza. Maduro dilapidó, destrozó ese apoyo popular que tenía el chavismo. O sea, nosotros pasamos desde 2013 hasta el 3 de enero la peor década y media de la historia de Venezuela desde el punto de vista de la destrucción del Producto Interno Bruto, de la sociedad, de la economía, del salario. O sea, pasamos realmente a ser un país lumpen, miserable. O sea, éramos hasta Haití vivía mejor. ¿Ok? Entonces, el chavismo originario es un chavismo, digamos, que no tiene ninguna. Como el chavismo está destruido popularmente, no tiene ninguna mayor incidencia, salvo personalidades que puedan hablar o no. Y muchos de esos chavismos originarios, como se casaron con Maduro, como el caso de un famoso podcaster, ¿verdad? Que tiene nombre de afeitadora, o sea, él mismo se rayó, porque si él hubiera tenido esa postura con Maduro, hubiera podido tener credibilidad, digamos, ¿no? Yo soy un chavista originario, pero tampoco. Entonces, no queda mucho de ese chavismo originario, ni desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista de los factores reales en las Fuerzas Armadas o en la economía. ¿Okay? Porque además lo que hizo Maduro fue algo muy interesante. Él reinventó, y mucha gente no quiere ver esto porque cree que son como cosas aisladas. La destrucción de nuestra economía y el enriquecimiento de una nueva burguesía no son hechos aislados, están en paralelo. Hay una nueva burguesía que surgió por la destrucción de la economía venezolana. ¿Ok? Es una paradoja, pero no. Justamente porque destruyó la competitividad, creó un monopolio muy particular,
creó una burbuja a partir de las sanciones donde ellos podían apoderarse de los recursos que habían aquí, ¿verdad? Es la famosa, el socialismo de bodegón que creó Maduro, ¿no? Que se volvió el gran, la gran burguesía, que es la que controlaba la economía en Venezuela y que se le escapó de las manos además a Maduro, porque es la que tenía el poder. Esa, que por cierto sigue estando ahí, porque no hay otra. Entonces, yo lo que invito a la gente que nos escucha es que lo que siempre invito a que miremos todo desde el realismo. Yo sé que no es muy emocionante, pero es lo que al final, ¿verdad?, nos lleva a estar claros dónde estamos parados. Este chavismo originario le hace oposición al Rodrigato. ¿Y qué papel en todo esto juega? Sí, pero no le hace oposición como Diosdado Cabello. ¿Pero qué papel juega Diosdado pues, Cabello? ¿Qué papel puede jugar Diosdado Cabello en este caso? Bueno, yo lo veo completamente alienado con el del sismo, ¿no? No veo que no esté, o sea, está completamente patria o muerte con Delcy Rodríguez, lo cual significa que está dentro del juego, ¿no? O sea, por lo menos desde afuera es lo que se ve. Mira, por acá también, volviendo al tema de la negociación de ayer, Alberto Sánchez quiere saber si esta firma de anoche entre las dos asambleas representa el inicio de una reinstitucionalización democrática o la formalización de un pacto de cohabitación legislativa. Es lo mismo. O sea, quitemos la palabra democrática. Es un nuevo pacto de reinstitucionalización para cohabitar. Que no es democrático, pero es lo que hay. Claro, pero a final de cuentas, ¿qué puede salir de allí, profe? Porque están van a salir instituciones nuevas. O sea, las mismas van a salir instituciones nuevas. Un poco, entonces le responderías la pregunta que hace Jazmín Zambrano. ¿Hacia dónde apunta ese acuerdo? ¿Negociación o como se llame? Es una negociación formalmente, pero es un recomodo. O sea, cuántas fichas mías van a haber aquí, que tú vas a garantizar que nosotros no nos persigan después, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que hay es una licuefacción, digamos así, es como que yo metiese en una licuadora factores de la oposición, factores del chavismo, para que salga una nueva sustancia, que es lo que va a crear la nueva clase política del país a futuro próximo. Que es la misma vieja. De reacomodo para que Delcy termine el periodo de Maduro. Claro, los tiempos no lo sé, pues eso puede ser una posibilidad. Puede ser que la negociación, o sea, donde todo se reacomodó, fluya también, que no hace falta que se llegue hasta el final del periodo y puede haber elecciones antes. Pero eso dependerá de que si hay realmente una cohabitación perfecta en los factores de poder venezolanos. Mira, tuteladas por Estados Unidos. Blanca Luchetti pregunta, ¿qué acciones pueden tomar los ciudadanos para que Rubio incluya en su agenda los intereses de los ciudadanos venezolanos y no únicamente los de la clase política? Uy, es una pregunta que tiene la premisa de que a Marco Rubio le importan los sentimientos de los ciudadanos, y yo no estoy seguro que eso sea así, o sea, porque en esas esferas de poder lo que le interesa a Rubio es que Venezuela cumpla la agenda que Estados Unidos le paute. Me imagino que para que haya una coherencia en el discurso, tiene que haber algún tipo, eventualmente va a haber cada vez más presión para que haya elecciones. O sea, pero si hay estabilidad, fíjense, el problema es que Venezuela está estable desde el punto de vista social. La única gente que ha protestado son gente que lleva siempre una camisa celeste. Y van como 100 personas, donde está Estados Unidos, donde se negocia, hay como 100 personas con camisa celeste haciendo bulla, pero eso no es malestar social, eso es un activismo político muy preciso, ¿no? Yo no veo grandes, digamos, si no hay un gran movimiento de malestar social que diga, ya quiero elecciones ya, cambio todo ya, que se me tome en cuenta mi voz, no va a pasar. O sea, si el país está estable y está siguiendo la gente de Estados Unidos, no hay ninguna motivación para que eso cambie. Entonces, no creo que haya nada que se le pueda decir a Marco Rubio que le cambie, y tampoco creo que Marco Rubio además tenga, digamos, él tiene poder, él tiene un poder, pero él no es el poder en Estados Unidos. O sea, él es un empleado de Trump. Él no es un decisor en sí mismo. Claro, profe.
tomando en consideración lo que nos decía Miguel, de que tenemos que crear una república para hacer elecciones, eso de crear una república es una labor titánica, ¿no? Y esta gente que está reunida, que tiene dentro de sus funciones un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo, y un nuevo Consejo Nacional Electoral, nosotros los ciudadanos no debemos contentarnos con que ellos nombren unos magistrados y unos nuevos directores del Consejo Nacional Electoral. Ahí se requiere una reforma judicial profunda y una reforma electoral para que haya confianza para ir a un proceso electoral. Claro, Eso ahí es donde quiero incluir esta preocupación que plantea Tari, que dice no, lo de los jueces chavistas, que a lo mejor no va a haber tantos jueces chavistas, pero sí de voluntad popular y primero justicia. Correcto. Que es lo mismo, ¿o no? Sí, es igual de malo, o sea, pero va a ser así, es lo que va a pasar, porque yo le pregunto a la gente, ¿cuánta gente salió a manifestar indignada por el 3 de enero? No. Ni a celebrar tampoco nadie. Nadie salió a celebrar. Entonces, Entonces asumimos una pasividad absoluta, ¿no? Ni a celebrar ni a protestar. O sea, que sea lo que Dios quiera. Bueno, es así. Ahorita estamos en que sea lo que Dios quiera, pues, porque perdimos nuestra propia soberanía. O sea, cuando uno mismo se conforma a ser pasivo ante una situación, y lamentablemente, yo creo que lo peor que nos dejó el chavismo es que agarró un pueblo que era bastante insumiso, como el venezolano, que era un pueblo rebelde, que era un pueblo que protestaba, que no se dejaba poner la pata en sí. Creo que después de un cuarto de siglo, lamentablemente, nos volvió uno de los pueblos más pasivos y sumisos de América Latina. Y estamos viendo eso con lo que está pasando, pues, ¿no? Y eso no abona el terreno para que seamos el Estado 51, entonces, porque si nadie salió a protestar y nadie se lo entrega, como dice el bolero, entrega total. Entrega ¿no? total. Hay mucha gente que desearía eso, pero en lo más probable es que seamos la zona 52. O sea, de la dimensión desconocida, porque, o sea, Estados Unidos no le interesa tener 30 millones de venezolanos ciudadanos, y no le interesa tener ni congresistas ni senadores venezolanos. Por acá también. ¿Para qué? ¿Para qué? No ve cómo está, y ni siquiera vayan a Miami, y traten de ir a Miami sin papeles y manejar ahí 3 cuadras a ver cómo, si te sientes que eres el Estado 51, a ver. Inmediatamente aparece el ICE. Exacto. Mario Mustiola pregunta, profesor del Búfalo, según sus estudios sobre el poder, ¿qué falla en la estrategia ciudadana que permite que el régimen siempre use los impases y los diálogos para reorganizarse y seguir mandando? Bueno, 2 cosas en la pregunta. Hay 2 preguntas realmente en una, ¿no? Interesante las 2. En primer lugar, digo, yo no veo ninguna voluntad ciudadana, es lo que estoy diciendo. El 3 de enero no apareció ningún ciudadano, entonces, ¿de qué estás hablando? Nos volvió pasivos. Apareció una gente boquiabierta ahí, bueno, yo no sé qué hacer, no sé qué pensar, qué chévere que se llevaron a Maduro, pero también sé que esto no es gratis, y ya. ¿Ok? Eso es 1. 2, no hicimos nada, o sea, ¿qué hacer? Para hacer hay que hacer algo, o sea, si no quieres hacer nada, es inútil preguntarse qué debemos hacer, ¿no? Si no hay voluntad de acción, no la veo. 2. La pregunta, se me fue la segunda parte de la pregunta. Insisto, no es una negociación como las pasadas, porque el chavismo no se puede levantar de la mesa, no es un teatro del chavismo, no es una negociación que el chavismo pone para que pase el tiempo electoral. Recuérdense que la lógica de las negociaciones en Venezuela, había una crisis o había un robo de elecciones, inmediatamente se llamaba una mesa de negociación, se dilataban los tiempos y se acababa la crisis. Esto no es el mecanismo. Esto es, Estados Unidos impone a Delcy Rodríguez que negocie con la Asamblea de 2015 para que reorganicen los poderes públicos, y es lo que está pasando, y de hecho anoche ya anunciaron ahí todo. ¿Y qué va a pasar? Que bueno, va a pasar lo que no como yo me lo imaginé, pero va a pasar en el fondo, no la manera, porque no me imaginé nunca el 3 de enero como pasó, pero va a pasar lo que yo me imaginé que iba a pasar históricamente, que el chavismo y la oposición se iban a unir en una sola clase política, en un nuevo pacto de punto fijo, por decirlo así, guardando las distancias infinitas que hay entre esas 2 cosas, ¿verdad? Para recomponer el Estado. Y a mí los factores que están ahí, que son Voluntad Popular, PJ, y lo peor además de esos partidos,
sectores ADECO, etcétera, que a mí no me gustan para nada, son los que están ahí. Pero eso a mí no me gustan, pero eso no lo escogí yo, son los que la gente siempre les apostó también. Y el papel de María Corina Machado, yo sé que a ti como no te gusta mucho hablar de María Corina, pero... No me gusta hablar mucho de María Corina por dos razones. Una personal, ¿cómo puedo decir esto sin que suene extraño? Pero, digamos, por la cercanía que puede haber tenido en algún momento cuando ella tenía otra estrategia, ¿verdad? Y no me gusta hacer tampoco leña del árbol caído, o sea, no voy a estar lloviendo sobre mojado, ¿verdad? No me parece leal en eso. Pero otra porque creo que no tiene ya ninguna relevancia, disculpe que lo diga así. O sea, ella está como el chat de Irán, o sea, es una ficha que está ahí en el gavetero de Estados Unidos por si acaso le sirve en algún momento para algo que no tiene que ver con lo que ella quiere, además, sino con lo que quiere Estados Unidos. Pero ella misma se puso en esa situación. Entonces, hablar de ella o no tiene mayor relevancia en este momento. En este tránsito somos un país sin constitución, ¿no? ¿Cuándo de nuevo se va a poder apelar a los aspectos constitucionales de una república, de un país? ¿Tú te acuerdas la Constitución del 61? Uh-huh. ¿Tú te acuerdas cuánto tiempo estuvo suspendida? Bueno, varias veces. Estuvo suspendida, creo que hasta Caldera 2. Sí. O sea, Betancourt suspende nosotros vivimos en estado de excepción. O sea, había una constitución, pero es que nosotros tenemos realmente una tradición constitucionalista como Suiza. O sea, yo a veces veo hablar a la gente y dice, ¿pero qué país me estás hablando? Venezuela ha tenido tantísimas constituciones, ha sido casi siempre un adorno en la pared, ¿verdad? Aquí las cosas no se manejan porque somos constitucionalistas, se manejan porque hay un pacto de estabilidad, más o menos. De hecho, el pacto de punto fijo es eso, es un pacto entre factores de poder que mantenían cierta dinámica, ¿verdad? Y había bienestar porque teníamos más o menos ingresos petroleros fuertes y además teníamos el control más o menos de nuestro petróleo. Pero ahorita el problema para mí no es tanto María Corina o el ciudadano, el problema es que no tenemos control de nuestros recursos. O sea, no tenemos el control de nuestra economía y por lo tanto no tenemos control de nuestras capacidades reales de actuar. Entonces, sí. No, adelante. O sea, lo político es secundario con respecto a eso. O sea, es como una especie de epifenómeno de pantalla, de imagen, de holograma. O sea, yo veo todo lo que tú y yo ustedes y yo podemos llamar político, y lo que yo veo es como un holograma o espectro. O sea, lo que hay es un acuerdo para tratar de que Venezuela parezca un país, entre comillas, medio normal dentro de lo que es la América Latina, y que haya alguna elección que va a ganar alguien que ya igual va a estar de acuerdo con la agenda preestablecida por Estados Unidos, sea quien sea, ¿verdad? Y bueno, va a estar coronado de legitimidad, etcétera, etcétera, pero va a ser más o menos lo mismo que estamos viviendo, no va a cambiar nada, la política en sí misma no cambia nada. Esta idea de que la política en sí misma es mesiánica y quien llega ahí va a cambiar. Si la política solo cambia para peor si ella cambia solamente desde sí misma. Si la economía, si la sociedad, si la cultura, ¿verdad? Cambia, pero cambia para peor, como fue Chávez. Chávez llegó al poder y cambió a Venezuela, pero para peor porque no cambió sino los factores de poder que estaban ahí. Pero dejó que la economía se destruyera, dejó que la cultura se destruyera, dejó que la educación se destruyera. Entonces, la república no es solamente la república política o la constitución política, es la república, digamos, en la cultura en sentido grande del término, me refiero, de la educación, de los valores, de cómo nos relacionamos entre nosotros, de cómo operamos en el trabajo, de cómo nos relacionamos en la vía pública, ¿verdad? O sea, ¿qué república hay en la autopista Francisco Fajardo? ¿Tú has manejado por ahí? Claro. Sí. ¿Eso es una república? ¿O eso es bueno, o sea, ahí empieza la república. O sea, si un país no puede hacer que un motorizado no maneja 100 kilómetros por hora en una cola en la Francisco de Miranda entre dos carros, ¿cómo tú vas a manejar? Sí. Entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿De la Constitución suiza? No sé. Entonces, lo que hay ahorita en la cúspide
digámoslo así, política, es un pacto de lo que hay políticamente. Yo no voté jamás por Primero Justicia ni voté jamás por Voluntad Popular. Me parece gente asquerosa igual que el chavismo. Pero a la mayoría de nuestros compatriotas les gustó esa gente. La gente se olvida, pero aquí todo el mundo ama a Guaidó. O sea, aquí todo el mundo amó a Leopoldo López. Y creo que otras personas que están en el exterior de Estados Unidos van a terminar igual. O sea, la gente apoyó y votó eso porque es lo que el país generó políticamente como representación. Guaidó, cuando Guaidó se volvieron locos. No sé. Ok, si no hay otras cosas, hay algunos japoneses que estén metidos en política en Venezuela. O suizos, ustedes lo han visto. Podemos importar políticos japoneses o suizos o noruegos. No, lo que hay es lo que hay. Un comodato. El país hay que dar, Mingo dice que al país habría que darle un comodato por un tiempo y después entreguen la llave. Bueno, estamos en comodato. Esa es una. Venezuela está en el comodato. Estados Unidos, toma, le entregamos la llave, decide usted, ordénenos un poquito y bueno, llévese nuestro petróleo. Claro, pero fíjate, por acá dice que a propósito de lo que estás comentando ahorita, Ricardo Moya dice, él está en Santiago de Chile, ¿cuánto perjudicaría a Estados Unidos que sin disimulo imponga un nuevo gobierno y reforme todas las instituciones de la República antes de convocar a unas elecciones? Es que no pueden haber elecciones si tú no tienes un aparato electoral legítimo. O sea, es que ¿dónde empieza la legitimidad? Empieza en la elección. Pero si el mecanismo de la elección no es confiable, no puedes decir que fue realmente la elección, que fue lo que pasó el 2024, ¿no? ¿Cuál fue el resultado de esa elección? Bueno, las actas en Panamá, no hubo ninguna instancia que garantizara que la voluntad popular fue la voluntad popular. Lo que hay son rumores, actas y cosas, ¿no? Evidentemente sabemos que el chavismo perdió, pero ¿cómo tú demuestras eso? O sea, tiene que haber un poder que verifique, que notaríe, que garantice que lo que expresa el pueblo, el voto popular, sea el resultado de ese voto popular y sea claro, miren, en la mesa de Guanipa, en la escuela tal, estos son los votos. En Guatire, en la escuela tal, estos son los votos y todo el mundo lo ve. Transparente. Si tú no tienes ese mecanismo, ¿cómo tú vas a hablar de elecciones? ¿Qué estás eligiendo? Estás eligiendo en la oscuridad. Porque la elección no es solamente el hecho que tú vas y votas, es el hecho de que ese voto se vea reflejado después y tomado en cuenta. Claro. Si no se toma en cuenta es como que no hayas votado. O sea, mira, para seguir abusando de tu tiempo, ¿tú crees que los terremotos cambiaron en algo las agendas y quiénes se están aprovechando mejor de esa tétrica circunstancia? Bueno, no creo que haya cambiado la agenda, lo que creo que cambiaron los tiempos de ejecución de la agenda, que los ralentizaron, ¿no? No sé quién se puede estar aprovechando realmente de eso en el sentido político, dices tú. Sí, bueno, por lo menos Jorge Rodríguez está pidiendo el oro y entonces va a pedir que se quiten las sanciones. Bueno, eso digo yo que es ya va, pero espera, un momento. Que va a pedir. No seamos tan es que hay un problema también de no saber distinguir los órdenes de cosas. A mí no me gusta Jorge Rodríguez para nada. No voy a hacer ningún epíteto, pero no, o sea, está muy lejos de lo que yo llamaría algo que me gusta. Pero sí quiero que el oro de Venezuela regrese porque es nuestro oro. O sea, las sanciones no solamente afectan al chavismo, las sanciones nos afectan a todos los que tenemos a toda persona que tiene una cuenta en dólares le afecta de alguna manera, porque en cualquier momento no sabes quién te deposita ahí, que está vinculado con y resulta que te bloquearon la cuenta o estás en un problema porque la persona que te depositó unos dólares en tu cuenta, $100 en la cuenta en Miami, pasó primero por aquí y por acá y eso estaba sancionado. ¿Okay? O sea, afecta a la economía en general. Entonces, las sanciones no son contra el chavismo, son contra el país. Cuando se sanciona un país, eso es mentira. Cuando yo sanciono Irán, sí, yo puedo tratar de atacar el régimen, pero para atacar el régimen sanciono todo el país, para que el país presione al régimen para que salga. Entonces, las sanciones no nos interesan. A mí no me interesa que haya sanciones para nada, ni que el oro lo tenga Inglaterra. Entonces, pensar de que yo quiero que haya sanciones y que Venezuela pierda su oro porque yo odio el chavismo es justamente pegarse tiros en el pie, que es lo que ha hecho también el ciudadano, ¿verdad? Histérico durante estos 25 años, y lo que ha hecho con eso es alimentar la situación. Eric, pero si no, fíjate, me acabo de meter en la cuenta transparenciasoberana.org y no nos dan los detalles del manejo de los recursos. Y acababa de leer, y leía yo esta mañana
que desde la administración de Nicolás Maduro se han desaparecido el 88% de lo que había en las bóvedas del Banco Central en oro, ¿quién nos garantiza que nos van a rendir cuenta de esta 31 toneladas? Otra vez. Estados Unidos. Estados Unidos que está vigilando todos los procesos. Pero no lo está vigilando a nuestro favor necesariamente. O sea, lo que yo quiero decir es que ¿de dónde puede sacar alguien que Estados Unidos está administrando el petróleo venezolano para nuestro interés? ¿A quién se le ocurre eso? ¿Dónde existe eso en el mundo? O sea, Estados Unidos es Jesucristo, yo no sé. O sea, ¿por qué la gente habla así? Yo no entiendo. Hay una ilusión absurda. Lo ideal es que Venezuela como país tenga soberanía sobre su oro y que eso sea transparente. Eso es lo que tenemos que luchar. Eso es lo que debemos recuperar. No porque el oro no esté perdido, no porque el oro lo tenga Inglaterra y entonces es lo que le da gana con ese oro. Muy bien. Porque si no tenemos esa dignidad mínima, si no tenemos esa mínima dignidad, ¿de qué demonios estamos hablando cuando hablamos de ciudadanía y tal? Entonces, nos queda grande la camisa, discúlpenme. O sea, si uno dice, es que no podemos manejar nuestro petróleo porque son unos malandros los que están en el gobierno, bueno, ok, tienes razón, cállate la boca, eres un pobre sometido, no eres un ciudadano. ¿De qué me estás hablando de grandes filosofemas como la república y la ciudadanía? Y es decir, es como el adolescente que dice que es un adulto, pero no se deja ganar un bolívar. ¿Cómo mantenerse? Entonces, bueno, tenemos que saber, no podemos empezar de la cabeza a los pies. O sea, la cabeza está en su puesto porque los pies están en su puesto. O sea, yo tengo que empezar desde abajo, ver cuál es la base de la sociedad y qué es lo que me está haciendo que yo esté o no en una situación ideal. Pero, digamos, mientras estamos pensando que todos son fuegos artificiales, que todos son que dos personas estén aquí, que llegue una del extranjero y que asuma el poder, sin que haya abajo un cuerpo que sostenga todo eso, es absurdo. O sea, sería una república con pies de barro, que es lo que hemos tenido realmente si nos vamos a ver desde nuestra independencia. Mira, ya para ir cerrando, Eric, quiero poner esta pregunta que te hace Catherine. ¿Cómo describirías tú con una pintura o una imagen la situación nacional actual? Una bellísima pregunta y muy difícil. Sí, muy bella pregunta. Yo no sé, una que puede tener todo el mundo en la mente es Miranda en la Carraca, ¿no? O sea, Venezuela es un país independiente encerrado con una cadena. O sea, es una república con grandes ideas, Miranda, con grandes deseos, con grandes sueños, pero está en una prisión que ella misma se forjó y se ayudó a construir en un cuarto de siglo. Y lo lamento decirlo, pero no solamente por el chavismo, sino también por las otras fuerzas políticas que orbitaron en torno a esa situación. Por oportunismo, por mediocridad y por vagabundería. Y son las que lamentablemente quedaron en pie para negociar el futuro del país y es lo que estamos viendo. Eso que tenemos es un gran fracaso político, pues. Venezuela, estamos padeciendo, o sea, quien puede dudarlo, el gran colapso de un país. Sí. Más que político, yo diría que es casi total del país. O sea, que era Venezuela en los años 90, era un país con muchos problemas, como toda América Latina, pero que es ahora, es un país que da lástima a todo el mundo. O sea, entonces estamos recomponiéndonos para tratar de llegar a una dignidad mínima donde podemos decir, bueno, ya llegamos, recuperamos nuestro sistema más o menos político, pero todo tiene que ser a la vez. O sea, no podemos esperar por lo político. Tenemos que recuperar la economía, tenemos que recuperar la educación, tenemos que recuperar todo a la vez. No podemos esperar que lo último, que es lo político, que en el fondo no es sino un reflejo de la sociedad completa, ¿verdad? Se mejore para mejorar lo demás. Todo es a la vez. Claro, y a la vez también que tú como educador, que te debe preocupar muchísimo dentro de cualquier proyecto país, vemos que no se le pone prioridad a la educación para que podamos en la refundación de esa república tener unas bases y unos cimientos que ante los terremotos, así sea chavista estamos a punto de queda casi un mes para comenzar reiniciar el año escolar. Es pena la educación del país. Y el déficit de profesores y de 70% de los planteles educativos se encuentran en muy mal estado. Bueno.
decía En todo Secodat que hay sentido. un déficit de casi 14.000 docentes. Pero es que en todo sentido la educación es que crear individuos disminuidos para pensar. Eso es La educación gravísimo. claro, la educación no solamente la educación formal, que efectivamente Erika está por el piso, desde preescolar hasta la universidad, ¿verdad? La educación pública destruida, la educación privada es muy pequeña en relación a la población como para poder suplantar la pública, ¿verdad? La educación también, digamos, es que la educación es lo que es la educación de la universidad, pero también es el motorizado en la autopista. Entonces, para poner varias imágenes, ¿no? Es también la educación de la persona que llega al poder y para que llega al poder, o la educación de la persona por quien vota, porque yo he visto mucha gente que es antichavista, que vota por cualquier payaso con tal que sea antichavista, pero se ha puesto a pensar, y esta persona es honesta, esta persona tiene dos ideas en la cabeza, o esta persona es un estúpido inmoral como los otros, o sea, no hay mayor reflexión. Entonces, la educación tiene muchas aristas. Efectivamente, la que dice Erika es de la más importante, la educación formal está por el piso. Y ustedes han visto alguna comisión para recuperar ya, porque además tenemos 20 años y eso no. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que pasen 20 años, que entonces tengamos la constitución más bella para, ya serían 2 o 3 generaciones perdidas, ¿entienden? Entonces, ahí es donde entra el ciudadano. En darse cuenta que la sociedad no se pone en pausa porque está en pausa lo político. Así es. Profe, qué gran encuentro. Oye, ¿Alguna cosa que quieras agregar? Y por favor, ahora, yo sí quiero agregar algo. algo. No estamos ciertamente en el mejor de los mundos posibles. ¿Cómo? No estamos en No el estamos mejor en el mejor de los mundos posibles en Venezuela. Uh-huh. Este es un resultado muy triste, pero es un resultado previsible en el sentido de que fue un cataclismo lo que nos ocurrió, un cataclismo político, social y económico, y educativo y cultural. Es un cataclismo en muchas áreas. El chavismo hizo oposición. Caímos aquí, nos estamos parando, por lo menos pensemos que nos estamos parando después de un cuarto de siglo. Entonces seamos optimistas en eso. ¿Es el panorama que yo hubiera querido tener? No, pero insisto, es lo que hay y es mejor a que estuviera Maduro, o sea, era mucho mejor que como veníamos. Ahora, eso es un inicio. Nos toca a nosotros eso, ver dónde está el oro, ver dónde está el petróleo, ver cómo está la escuela, ver cómo se reclamara el motorizado. O sea, nos toca a nosotros ejercer de ciudadanos, no de espectadores. Exacto. Un ciudadano no es un espectador quejumbroso. O sea, nuestra idea de ciudadano, de espectador quejumbroso, qué mal está esto, qué horrible, voy a ver la televisión a ver qué dijo mi candidata. Eso no es un ciudadano, eso es un espectador. Llorón, además, quejica. Pasar del estado de espectador quejica a ciudadano activo para mejorar tu país, independientemente de las personas que puedan estar negociando en la élite, que es lo que va a pasar a nivel institucional, que es un aspecto nada más del país. Excelente, Eric, profe, maravilloso. Qué buena esta conversación contigo, Sí. ¿vale? No nos abandones. Cónchale, sí. No, nunca los he abandonado, ustedes me han abandonado. No, y Miguel propuso que hagamos unas tertulias De nuevo, contigo, sí, vamos a organizarlas. Nos dijo los temas para hablar de esto de verdad. soberanía, representatividad y legitimidad, que es importante escuchar distintas voces. Sí. Y te nombró a ti, vamos a comprometer a Eric que nos acompañe. ¿Cómo no? Un placer siempre. Igual. Saludos a todos que no nos escuchan. Excelente, profe. Gracias, Eric. Un gran abrazo. Bueno, ahí tienes tú. No nos gusta a lo mejor lo que estamos viendo, pero es lo que nos ha tocado ver, pues, ¿no? Y Eric, siento que hay un mensaje optimista. Me encantó sí. lo que escuchamos. Sí. Me encantó toda esta conversación fabuloso. con el profesor Fabuloso. Eric del Búfalo, pero vamos a hacer publicidad. Sí,